Buenos días. Buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en oración antes de iniciar el sermón de esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites tener voces para cantar himnos a tu nombre, Señor, escuchar la escuela dominical, Señor, venir de nuestras casas a adorarte y ahora dedicarnos un momento a reflexionar en alguna porción de tu palabra para poder ser confrontados, Señor, edificados y consolados por ella, de modo que tú, por la operación sobrenatural de tu Espíritu Santo y a pesar de las debilidades de quien expone, seas creciendo en el corazón de quienes escuchan. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, vimos la semana pasada en el sermón de Hechos que en los primeros 5 versos, que fue los que estudiamos, de Hechos 1, Lucas les recuerda al destinatario original, a Teófilo, a la persona a la que le escribe el libro, que en el primer tratado que él escribió, refiriéndose al Evangelio según Lucas, en su contenido describe que le refería, y cito, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Le recuerda que en el primer tratado le habló de eso. Y de esa manera introduce el sentido del libro de Hechos. Mientras que en el Evangelio rememoró el ministerio terrenal de Jesucristo, ahora en Hechos mostraría lo que Cristo hizo con su iglesia después de partir. Al inicio de la iglesia cristiana, a partir de las últimas conversaciones que Jesucristo tuvo con sus discípulos. Este sería el hilo conductor de toda la historia en el libro de los Hechos. El inicio de la primera iglesia cristiana o de la iglesia cristiana. Luego, o que comienza con esta última conversación de Jesucristo con sus discípulos, que él narra sobre estas últimas palabras con sus apóstoles, es que reflexionaremos hoy. Y esto Lucas lo narra en Hechos, capítulo 1, versos del 5 al 9. Hechos, capítulo 1, versos del 5 al 9, en donde escribe lo siguiente. Porque Juan, y estas son palabras de Jesucristo que escribe Lucas, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces, como vemos, ahora Lucas narra una especie de testamento que deja el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Unas últimas palabras que representaban la apertura certera de una nueva era, de la era de la iglesia cristiana. Ya había sido preparado el cimiento, había vivido él con estos hombres a los que se le encargaría levantar la iglesia cristiana con los apóstoles. Da estas últimas palabras y desaparece en los cielos. Destaca particularmente la comparación que el Señor hace sobre dos tipos de bautismos. Él habla del bautismo de Juan en agua y el del Espíritu Santo. Y esta frase da título al sermón de hoy, bautizados con el Espíritu Santo, porque son unas palabras que representan particularmente lo que la iglesia es, una comunidad bautizada por el Espíritu Santo. Examinaremos entonces este último momento del Señor con los discípulos por partes para tratar de hallar provecho en sus palabras y no solo verlo como una narración histórica y nada más. En primer lugar, en el verso 5, quiero enfatizar con este epígrafe, el Espíritu Santo es la promesa del Padre. El verso 5, que es el primero de los versos que leímos, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. Entonces, lo primero que podemos ver en esta porción es la promesa del Padre a punto de cumplirse. ¿Y de dónde se deduce esto de que esta es la promesa del Padre, de Dios Padre? Bueno, en Lucas 24:49, Lucas narra este hecho con otras palabras, o sea, cuándo sucedió y cuando Jesús les explicó a los discípulos
este misterio, este don que iban a recibir de ser bautizados, en Lucas 24:49 lo dice así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahora Lucas nos cuenta con mucha más claridad ahora de qué se trataba esta promesa del Padre. Esto también lo podemos ver en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dice que Él enviará al Espíritu después de que Él parta. Varias veces se repite esto con diferentes palabras, pero ahora en Hechos vemos, dado que Hechos es la continuación de Lucas, que aquello que se narraba en el Evangelio de Lucas como la promesa del Padre sería entonces el Espíritu Santo que vendría sobre ellos, con el cual se bautizarían o nos bautizaríamos luego de la partida del Señor hacia los cielos. Mencionaba hace un momento que la forma de expresarse del Señor al respecto del bautismo es interesante, porque hace una distinción entre lo terrenal y lo espiritual, entre la marca y el significado de la marca. Jesús le recordó a sus discípulos que Juan, el profeta, bautizó con agua, pero ellos y nosotros, por supuesto, seríamos bautizados con el Espíritu Santo. Y esto no se debe tomar como que las palabras de Jesucristo intentan de alguna manera subestimar el rito del cual participaba Juan, el rito por el cual estas personas descendían a las aguas y se bautizaban para arrepentimiento, sino que más bien era una buena noticia. No en vano se llama a esto la promesa del Padre. No era un desprestigio del bautismo que efectuaba Juan, sino una continuación. Esto significaba, como ya se mencionó, la inauguración de una nueva era. Y de alguna manera, el propio Juan el Bautista sabía esto. Porque el Bautista dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y les avisa a Juan que a pesar de que todo ese rito era importante, que realmente era algo significativo dentro de la comunidad, representaba el arrepentimiento de los pecados, era además un dispositivo de predicación de Juan, porque cuando se acercaban a él para ser bautizados, recuerdan que él lo utilizó como un momento para confrontar a la gente, diciéndole, antes de que ustedes vengan a hacer esto, generación de víboras, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Era realmente un rito importante. Pero Juan sabía que no era más que un signo, algo que representa, algo que trae detrás de sí un concepto más amplio. ¿Y cuál era este? Bueno, el que él mismo comenta sobre aquel individuo que es más poderoso que él. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. La primera parte, esto es Espíritu Santo, es a lo que se refiere el Señor Jesucristo, con que seríamos bautizados, o los apóstoles serían bautizados con el Espíritu Santo. La otra parte en fuego, de alguna manera, Juan prefigura de esta forma como bautismo el castigo eterno. El Señor bautizará no solo en las aguas del Espíritu Santo para salvación, sino en el fuego del infierno para condenación. Entonces, estas palabras son de aliento, no son para desprestigiar el bautismo que se había efectuado por medio de Juan o el rito que era común entre los judíos para manifestar arrepentimiento, sino que eran palabras de aliento sobre la promesa del Padre, la promesa que en Lucas 24 vimos. Les estaba recordando que ellos recibirían la promesa, que no se preocuparan, él iba a partir, pero ellos recibirían la promesa del Padre, que era el bautismo con el Espíritu Santo. Y si ellos, nosotros también. Los apóstoles en ese momento podían sentirse desesperados porque su maestro había muerto, y ahora que volvió, se les apareció, resucitó, y estaba hablando con ellos, resulta que se iría otra vez y los dejaría aparentemente solos. Pero la realidad es que al irse Jesucristo, al ascender Jesucristo, irse de esta tierra, quiero decir, nos entregó eso que llama la promesa del Padre. Nos dio el Espíritu Santo. O como Jesús mismo diría en Juan 14:16, nos dejó a otro consolador. Jesucristo tenía claro que esta partida de él podía significar algo traumático para estas personas que vivieron durante tantos meses con él, que lo tenían como el objeto de su victoria, de su esperanza, aunque veremos en un momento que esta esperanza podía estar un poco difusa, no la entendía muy bien, pero él entendía que ellos necesitaban
de estar con Él. Todos necesitamos del Señor. Por lo que no los iba a dejar desprovistos de la presencia de Dios, sino que les dejaría otro consolador. No solo a los apóstoles, sino a todos nosotros. A todo aquel que cree en Él, lo bautiza, como dice él mismo, con el Espíritu Santo. Nuestro rito del bautismo, que practicamos en las iglesias de hoy, entre tantas cosas que representa la novedad de vida que viene con ser nosotros, con nuestros cuerpos, ser morada del Espíritu Santo. Y es un recordatorio también de la obra de Cristo. Y esta idea del bautismo que tenemos hoy, que de repente no la tenían tan claros ellos, porque no significaba cosas tan profundas como las que dice Pablo, que en el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte. Había una idea de purificación, de limpieza, de arrepentimiento, pero no había esta idea de novedad de vida, de verdaderamente morir para vivir nuevamente y que esta vida fuera completamente imperecedera. Esta idea de bautismo cobra fuerza y significado en la iglesia a partir de este significado nuevo que le agrega el Señor Jesucristo. Estaba empezando a tener sentido, porque estas palabras de Cristo fueron ante todo un consuelo en medio de la espera. Nosotros esperamos ciertas cosas. Los apóstoles seguramente también esperaban otras cosas que veremos en un momento más adelante. Nosotros esperamos ahora a Cristo. Sin embargo, en medio de la espera tenemos el consuelo de ser bautizados con el Espíritu Santo, de tener a este otro consolador. Aún esperamos nosotros comer y beber con Cristo para siempre, pero mientras tanto tenemos la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Ahora quiero enfatizar en otro tema, que es la distinción entre lo terrenal y lo espiritual, de lo cual hemos hablado muy por encima. En los versos 6 y 7 del mismo capítulo, Hechos 1, 6 y 7, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, luego que él les dice que serán bautizados con el Espíritu Santo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí vemos algo interesante con lo cual podemos identificarnos nosotros mismos antes de ver más a fondo este verso. Nuestra debilidad y nuestra diferencia, nuestra distancia con respecto de Dios puede verse de muchas maneras. Físicamente, por ejemplo, nos cansamos, nos enfermamos. Él no. Intelectualmente somos ignorantes de muchas cosas. Él no, Él lo sabe todo. Pero también psicológica y emocionalmente nos desesperamos. La desesperación probablemente es el producto de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad de hacer algo ante alguna situación. Y esta pregunta que ellos hacen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como yo lo veo, surgió de corazones que estaban desesperados y que en medio de la desesperación no hacían una correcta separación, que es lo que enfatizo ahora, entre lo espiritual y lo terrenal. Aquí Jesús les estaba hablando unas cosas y ellos estaban interesados en otras. Esto es algo que seguro nos suele pasar. Señor, ¿será que me sanarás de esta o aquella enfermedad? ¿Me darás el trabajo que quiero? ¿Me darás la esposa que quiero o el esposo que quiero? Etcétera. Son todas cosas que de alguna manera no tienen por qué ser malas y que nos aquejan a todos. El problema es creer que Dios, porque nos aquejan estas cosas, ha prometido suplirnos estas cosas. Y no es así. El Señor bendice, por supuesto, de muchas maneras. Pero todo además, lo que de alguna forma relativa podríamos identificar como malo, como la enfermedad, como la pobreza, como el hambre, todo esto también lo utiliza como parte de su plan. Y estas cosas, si no nos orientamos bien hacia aquel que nos ha salvado y hacia esta promesa que nos ha dado el Padre, que detengámonos un momento a pensar que Jesucristo le llama consolador, de algo debe consolarnos, ¿no? De muchas cosas, por supuesto, pero también de estas cosas tan mundanas, del hambre, de la enfermedad, del dolor, de todo esto nos consuela. Pero no hacemos muchas veces esa distinción entre lo terrenal y lo espiritual. Y algo así pasaba con estos que le preguntaban que si iba a restaurar el reino de Israel en este tiempo.
El Señor les hablaba cosas espirituales y ellos preguntaban por cosas terrenales. Olvidaban que su reino, como le diría Pilato, no es de este mundo, su reino no es terrenal. Los apóstoles no eran los únicos que tenían esta clase de dudas, por cierto. Vemos que en Hechos se narra cómo ellos le preguntaron, pero era algo bastante común en este pueblo tener este tipo de dudas. Veamos un momento el relato que se cuenta sobre los hombres que iban camino a Emaús posterior a la muerte de Jesucristo en Lucas 24 del 13 al 27. Evangelio según Lucas, capítulo 24 del 13 al 27. Dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, todo lo que había pasado, que era una noticia grande, por supuesto. Este hombre, este carpintero, que había tenido un ministerio excepcional, que había sanado gente, que había resucitado personas y que había sido crucificado ahora. Ellos venían hablando de todas estas cosas y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Una gran presentación. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos tenían a este hombre por grande, no había una gran esperanza política quizás, una gran esperanza de representación, poderoso en obras y delante del Señor. Pero en el 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La misma cosa, la misma pregunta, el mismo deseo que aquejaba a los apóstoles. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, luego de haber escuchado todas estas expectativas que estos hombres tenían sobre su persona, sobre aquel hombre poderoso en obras y delante del Señor, es decir, sobre él mismo, expectativas de un Mesías político que iba a redimir, iba a salvar, iba a liberar a una nación, le responde lo siguiente, en el 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Vemos aquí entonces que los discípulos tenían una concepción de la promesa del Mesías similar a la de estos hombres camino de Emaús. Es decir, no había algún tipo de necedad o terquedad especial en los discípulos, sino que era una necedad y terquedad general de esta gente, general de nosotros los seres humanos, que por ver lo que está frente a nosotros, se nos oculta lo que está trascendente a nuestra existencia. Por ver la enfermedad, la pobreza, etcétera, o para ir en el contexto del texto, por ver la necesidad de la liberación política, de la prosperidad económica, o de lo que sea, que está frente a nosotros, perdían de vista que el Señor les estaba hablando de cosas grandes, espirituales, trascendentes y eternas, frente a sus preocupaciones íntimas, que es Israel en la magnificencia del planeta. Que es Israel, nada, un pedazo de tierra pequeño, ínfimas, temporales. Ellos se preocupaban y nosotros nos preocupamos muchas veces por lo temporal y dejamos
de ver lo eterno. Sus corazones, como los nuestros, estaban recibiendo la seguridad de algo mejor, de la promesa del Padre, de ser bautizados con el Espíritu. El Dios del universo estaba haciendo o diciendo que iba a ser templo en sus corazones, pero sus preferencias nacionales y políticas no los dejaban distinguir claramente lo terrenal de lo espiritual. Y esto es una gran enseñanza que nos deja el Señor aquí, distinguir lo terrenal de lo espiritual. Vemos cómo Él reprendió con dureza a los jóvenes, a los hombres, camino de Emaús. Luego en Hechos, cuando los discípulos le preguntan esto, no es duro, pero los ignora. Simplemente le dice, eso no es problema de usted, eso no importa. Luego empieza a decir ciertas cosas que pasarían luego de que la ascendiera. Lo importante aquí, hermanos, no es si Cristo establecerá un reino terrenal o no, y otras discusiones esotéricas, misteriosas e innecesarias. Lo importante aquí, en lo que Cristo estaba diciendo y en lo que quería hacer entender, es que su padecimiento fue para salvar nuestros espíritus, no nuestras tierras, no nuestros cuerpos. Su ganancia es espiritual, para luego, en la eternidad, tener cuerpos redimidos. Pero no serán estos cuerpos, no serán estas tierras. Serán nuevos cuerpos y será nueva tierra. Pero primero ha salvado nuestras almas antes que cualquier otra cosa. Aprendamos del error de los discípulos al menos una cosa, que habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, a quien Jesús llama el Consolador, dejemos que nos consuele entonces. Dejemos los afanes por el futuro a un lado. No nos corresponde más que hacer, y esto es importante, todo lo que debemos hacer aquí y ahora. Por supuesto que mi prosperidad futura depende de mis acciones presentes, pero no tengo por qué afanarme por el futuro. Solo debo hacer lo que debo hacer. Debo cumplir con mis responsabilidades, debo ser diligente y todo vendrá como tenga que venir. Debo amar a mi familia hoy, amar a mis hermanos hoy, bendecir a los que me maldicen hoy, y no me corresponde a mí saber qué pasará mañana, ni qué obtendré mañana por esto, en términos terrenales. Porque aquello que sí podría premiarme, ¿cuál será mi futuro eterno? Ya yo lo sé con seguridad. No tengo duda de ello. Será un futuro eterno de bienaventuranza con Cristo. No me corresponde afanarme por el mañana, pero tengo certeza de que así como hoy Dios ha hecho provisión para mi vida, mañana también lo hará y pasado mañana también lo hará. Y siempre lo hará en la medida de su voluntad y en la medida de que sea útil para su plan. Que nuestra mirada entonces no se desvíe de las bendiciones de ser cristianos por las dudas y necedades de nuestra mente. Aprendamos al menos eso del error de los apóstoles, que les estaba diciendo: serán bautizados con el Espíritu Santo, tendrán poder, me serán testigos. Y ellos preguntan, ¿será que liberarás a Israel? Aprendamos de su error, como ellos seguro aprendieron de sus propios errores. Y consignó Lucas acá para que nosotros viéramos que el Señor, que nos promete tantas cosas grandes y nos entrega tantas cosas grandes, también a veces es comprensivo como un padre con un niño, como lo fue con ellos. Y como seguro lo es con nosotros. Destacar todos estos errores que nosotros solemos cometer, que seguramente cometemos a diario, no tiene como objetivo de alguna manera la autoflagelación. Antes, darnos cuenta de que hay consuelo, de que hay salida, de que hay solución a nuestra fatiga y a nuestra desesperanza. El que da la esperanza, el que da la fuerza, Cristo Jesús. Y el siguiente punto que quiero destacar es que bautizados con el Espíritu Santo, le seremos testigos. Y esto es lo último que voy a decir. Y lo vemos en los últimos dos versos que leímos al principio. Los versos 8 y 9 del mismo capítulo, Hechos 1. Dice así: luego de responderles que no es problema de ellos saber todos estos pormenores del plan divino, cuando le preguntan sobre la restauración de Israel, en el 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Los reencausa. Ellos miraron hacia allá, toma su rostro y vuelve a poner su rostro en lo espiritual.
los reencausa de lo terrenal a lo espiritual nuevamente. Él comenzó hablándoles del espíritu. Ellos se desviaron y Él los reencausó. Nuestro oportuno socorro, Cristo, nos reencausa al buen camino. Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Es lo interesante del verso 8 sobre que le serán testigos. Él menciona Jerusalén, que no sería extraño. Sí, claro, que seremos testigos nosotros, el pueblo. Me serán testigos donde me esperan y donde no me esperan. Bueno, y sabiendo que dice, y hasta lo último es. Si restauraré a Israel o no, no importa. Pero a mí, a Cristo, a mi obra, a mi mensaje, a mi evangelio que salva las almas, como él diría, ¿no? No tema a quien puede destruir el cuerpo, pero con el alma nada puede hacer. Bueno, yo que sí puedo hacer cosas con las almas, seré atestiguado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo importante. Que mi evangelio crecerá, aun si Israel mengue, aun si Israel desaparece del mapa, porque no depende de nada material. Después de responderles que había cosas que no les competían, el Señor nos deja oír una preciosa y esperanzadora afirmación. Es verdad que no sabemos cuándo vendrá, no sabemos qué planea para las naciones, no sabemos qué reinos levantará o qué reinos derribará, pero dice el Señor, se lo dice a los apóstoles, pero no lo duden, nos lo dice a nosotros. Recibiremos poder y seremos testigos, le seremos testigos en toda la tierra. El Señor auguró en ese momento la pronta explosión de dones que daría la iglesia. Sabemos que históricamente conceptualizado, aquí eran los dones de lenguas, de sanación, de muchas cosas que iban a suceder más adelante y que en otro momento vemos en el libro de los Hechos. Claro que se refiere a eso, pero no solo se refiere a eso, sino a toda clase de potencia que nos da, como la virtud de la templanza para ser sus mártires. Eso sería una de las formas en las que seríamos testigos. Todos estos grandes varones y piadosos varones y mujeres que murieron en la historia por él. Eso también forma parte del poder por el cual le serían testigos. La piedad de los santos de testimonio admirable. Pero además también este poder es el poder de levantarnos de la enfermedad, de muerte del pecado y vivir. No todos son portentos y maravillas. Que claro que acá se refiere para el objetivo de la frase, de la promesa del Padre, de ser bautizados con el Espíritu Santo, bástenos a nosotros, que nos ha dado el mayor don de todos. Y el mayor don de todos no es decirle al cojo, levántate, que puede ser maravilloso. El mayor don de todos es poder clamar Abba, Padre, que no pueden hacerlo todos. Continuando con la misma idea de ser bautizados con el Espíritu Santo, el Señor brinda el consuelo de que de alguna manera este bautismo es visible en nuestras vidas, trastornando nuestras vidas, y que esto se daría en toda la tierra. No solo nos mandó al Consolador, hermanos, sino que nos mandó los unos a los otros. Y acá hay una promesa escondida que pasamos por alto. Así como la pólvora corrió al cristianismo por el mundo, eso significa un regalo para nosotros, porque así de rápido creció nuestra familia. La familia de la fe también forma parte del regalo terrenal de la promesa espiritual. El Consolador internamente nos consuela, pero nuestros hermanos y nosotros externamente también tenemos. Eso forma parte también de los dones que el Señor nos da. Tener un pueblo unido, perseverante en la esperanza del que este bautismo del Espíritu del que participamos, el perseverante. Es por este bautismo de pertenecer al pueblo. Es por este bautismo que en virtud de los méritos de Cristo tenemos de la gracia ante el cual el mismo Espíritu intercede
con gemidos invisibles, indecibles. Esto es todo lo que significa ser bautizados con el Espíritu Santo. Poder tener entrada con Dios. Entonces, en conclusión, nuestra fe tiene aquella paradoja de faltarle algo, pero tenerle todo. El Señor a quien amamos nos espera, de alguna manera no está aquí. No compartimos la cena y el vino con él. Tenemos la promesa de que lo haremos algún día, pero no está aquí. Sin embargo, en la espera está en nuestros corazones. Aunque no lo tenemos, en otro sentido sí lo tenemos. Esa es la paradoja del creyente, por la cual seguramente Pablo diría, en esto yo estoy puesto en estrecho. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y esto es algo que no se puede fingir, hermanos. Nadie te lo puede dar. No lo aprendes, pero lo sabes. Lo recibes de gracia. Y así, como lo recibes de gracia, cualquiera que hoy escuche esta historia de aquel hombre llamado Cristo, Dios encarnado, que vivió justamente y murió con juicio para que todo aquel que en él crea no se pierda. Cuando crea en él, será perdonado. Él va a recibir tan espléndido bautismo que no se oficia con agua, sino que viene de los cielos, con el Espíritu Santo que le dará novedad. Puedo describirte a ti y nadie puede describirme a mí. Espíritu. Tengo el Espíritu. Y de las manos de quien me tiene. Y esto es importante, hermanos, porque nosotros no creemos en una sola gracia, pero algo más, en una sola fe, pero algo más, no. Este bautismo del Espíritu viene a nosotros, redundaré en lo que diré, pero la gracia es gratuita. No hago nada para ella, pero la recibo plenamente. Nadie me la puede quitar. Y solo yo, y Dios, por supuesto, sé que la he recibido. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Yo, los asedios del mundo, convencido de haber sido bautizado, soy intocable, soy inmortal. De ficción, pero soy inmortal. Mi cuerpo mortal, diría Pablo, será revestido de inmortalidad y mi alma perseverará para siempre. Esta es la esperanza que tenemos nosotros, pero que cualquiera, gratuita y fácilmente puede hacer suya. ¿Cómo? Creyendo en aquel que mencioné de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Este es el bautismo que nos salva, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones al haber creído en Jesucristo, y no necesito nada más, como diría el himno, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? No necesito obra hacer ni rito observar, me basta que Jesús murió en mi lugar. Oro al Señor, hermanos, porque todos aquí hayamos sido bautizados en este mismo bautismo, un bautismo del cielo, y que cada día más personas vengan a Él, porque esta es la promesa del Padre para los que están en Cristo, una promesa de pura gracia. La recibieron los apóstoles, aunque no entendían bien esa promesa, como ya pudimos ver. La hemos recibido nosotros, la he recibido yo, puede recibirla cualquiera. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendito Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, los creyentes, que nos consuela, entre tanto podemos participar de aquella cena eterna contigo, Dios. Te damos gracias porque esto nos lo diste de pura gracia, Señor. Depositaste tu presencia en nuestros corazones por amor y para salvarnos. Y tenemos la seguridad de que estamos a buen resguardo en tus manos. Rogamos, Señor, porque todo aquel que escuchare este mensaje o cualquier mensaje, Señor,
el mundo, en donde seas presentado, en donde sea presentada la obra de Dios Hijo, de Cristo Jesús, pueda conmoverse en su corazón y ser quebrantada su resistencia, para ser bautizados con este bautismo que no se obra por manos de hombres, Señor, sino que se forja en el Espíritu. Oramos agradeciéndote, Señor, y pedimos que nos edifique tu palabra a pesar de la dificultad y de los errores del expositor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.